Bienvenidos a Relatos Extraños. Soy enfermera de una clínica donde un día llegó una joven embarazada de 2 meses a hacerse una ecografía. Todo estaba normal y le comentó a la doctora que iba a viajar a Uyuni, que es un pueblito donde hay minas acá en Bolivia. La doctora le dijo que todo andaba bien con su embarazo y que sí podría viajar. Luego de 2 semanas, esta joven regresó y le comentó a la doctora que había sacado varias fotos a todos los cerros de ese pueblo, pero que en la noche soñaba que un hombre vestido de negro con sombrero y poncho le intentaba quitar algo y que ella se aferraba a aquella cosa que quería quitarle. La mamá de esa chica, al verla en cómo le estaba dando una pesadilla tan terrible, la despertó y le comentó que ella también había soñado con el mismo hombre de negro. Ya no pudieron dormir porque se habían asustado mucho esa noche. Al día siguiente le contaron su sueño a una viejita de ese lugar y esta señora las regañó diciéndoles que en ese lugar, antes de sacar una foto, hay que pedirle permiso al tío, lo que en México lo conocen como el chamuco, porque en las minas de Uyuni rinden veneración a este ser de inframundo. Y ya que estaban ahí, era como si estuvieran visitando su casa, y por eso tenían que pedirle permiso. Incluso les comentó que varios extranjeros que habían hecho lo mismo habían quedado como locos, como mal de la cabeza, porque no habían tenido respeto por esas tierras. Luego de escuchar eso, la muchacha y su mamá se regresaron a La Paz, Bolivia, y comentaba a la joven que siempre tenía ese sueño raro de ese hombre tratando de quitarle algo. Se sentía muy angustiada. Por eso ese día fue a que la doctora nuevamente la revisara. Así es que la doctora le colocó el ecodoppler, pero se dio cuenta que ya no se escuchaba el latido cardíaco del producto. Muy extrañada la doctora le hizo una ecografía y se dio cuenta que no había producto, solo había placenta. La doctora estaba muy sorprendida por esto, pues ella había escuchado el latido cardíaco. Así es que mandó a la joven con un especialista imagenólogo. La muchacha volvió pocas horas después durante la tarde con los ojos llorosos y le dijo a la doctora que ya no tenía a su bebé. La doctora revisó los informes del otro doctor y efectivamente estaba con un embarazo anembrionado. Cuando le realizaron el procedimiento a la joven para retirarle la placenta, el ginecólogo mostró al padre que efectivamente no había producto. La muchacha no lo podía creer, estaba llorando y contaba a cada momento sobre ese sueño con ese hombre y que ella presentía que ese hombre en el sueño le había quitado a su bebé. Esto me sucedió en enero de 2018. Yo me encontraba en el hospital de ortopédica de Magdalena de las Salinas, en el área de pediatría, debido a una cirugía de columna. Sucedió durante la madrugada. Yo dormía en mi cama y tenía a mi abuelita al lado cuidándome, aunque por la hora que era, pues ella también estaba durmiendo. De pronto me desperté cuando sentí que alguien movía las soluciones que tenía conectadas. Yo me encontraba de lado y frente
solo vi una enfermera parada, justo cambiando una solución que se me había terminado. Pero, por alguna razón, no pude alzar más la vista. Solo vi su pantalón, su bata y sus zapatos blancos como el uniforme de los demás, aunque también distinguía un cabello rubio muy corto. En fin, al terminar su tarea se retiró sin decirme nada. Lo raro viene cuando al poco rato entró una enfermera, a la cual yo ya había visto, con una solución, pero al revisar se dio cuenta que ya la habían cambiado. Incluso mi abuelita le dijo que acababa de entrar una enfermera a cambiarla. La otra enfermera se quedó muy extrañada y luego de hacerme un chequeo rápido se retiró. Al otro día, en la mañana, mi abuelita había salido por un café cuando de pronto escuchó una extraña charla entre la guardia de seguridad y una mamá. Déjenme decirles que en ese hospital el área de pediatría se encuentra cerrada. Solo se puede entrar o salir con permiso y a través de una puerta con alarma. Resulta que también vieron a la extraña enfermera. Incluso la guardia la vio pasar y dirigirse a la otra área, pero le pareció muy curioso que no se activara la alarma. Déjenme aclarar que yo llevaba ya un buen rato internado, por lo que yo identificaba bien a las enfermeras de esa área, incluso algunas del piso. Pero la que estuvo esa noche, para mí, fue una completa desconocida. Jamás la había visto. Mi abuela era curandera. Ella te miraba y te decía desde lo anterior y lo futuro, para que tuvieses cuidado. Ella siempre decía que iba a saber cuándo se iba a morir, y así fue. Un día el médico le dijo que debía hospitalizarla porque se encontraba delicada. Mi abuela le dijo que no, porque se tenía que ir el jueves antes de las 12. Y así fue. Murió un jueves a las 10:30. La verdad me daba miedo nada más de pensar en esto. Un día nos dijo: mañana va a venir un guardia para decirme que mi hermana se murió. Y así fue. Por la mañana llegó un policía a avisarle. Cuando ella abrió la puerta y vio al policía, le dijo: se murió mi hermana, ¿verdad? Y el guardia le dijo: ¿ya le avisaron, señora? Ella le dijo que no, que su misma hermana le había ido a avisar en la noche. El policía abrió tanto los ojos y se quedó tan impresionado de lo que mi abuela le dijo, porque su hermana había muerto precisamente por la mañana. Eso fue cuando yo tenía 18 años. Hoy tengo 68. Mi abuela murió en 1990. Estaba de guardia nocturna. Tuve que ir a revisar un expediente en el área de oncología pediátrica. El único paciente estaba en un cuarto justo al lado de la estación de enfermeras. Enfrente de la estación están los elevadores y estos están separados de los cuartos por una puerta de vidrio que se abre automáticamente con el movimiento. Yo estaba muy concentrada leyendo el expediente cuando de pronto, de reojo, veo una sombra en el pasillo de los cuartos. No hice mucho caso, pero en ese momento se abrió la puerta de vidrio. No había nadie. En ningún momento vi que alguien entrara o saliera del único cuarto ocupado, ni tampoco de los elevadores.
por lo que decidí ir a checar a ver si había llegado algún familiar a visitar al paciente, tal vez por las escaleras, y no encontraba la habitación. Revisé el pasillo, pero nada. Revisé las habitaciones y todas estaban cerradas con llave. Solo las encargadas de limpieza podían abrir y no había ninguna en el área en ese momento. Esta vivencia fue cuando yo era estudiante de medicina. Recuerdo que estaba en el área de medicina interna una noche que me tocó guardia. De pronto un señor que estaba en tratamiento con diálisis peritoneal se puso a gritar y al oírlo fuimos mi compañero y yo y nos dijo que ya les dijéramos a los niños que estaban afuera de su ventana que lo dejaran dormir porque se la pasaban golpeando su ventana. En eso llegó una de las enfermeras y nos dijo que varios pacientes del otro lado del área, lejos del primer señor que también se quejaba de unos niños, estaban molestándolos porque les golpeaban las ventanas. Así es que fuimos a avisar al personal de seguridad, quien de inmediato comenzaron a andar un rondín. Revisaron jardines, revisaron varias áreas, pero no encontraron nada físicamente. Ni siquiera en las grabaciones de las cámaras de seguridad pudieron ver nada. Sí nos dio mucho miedo, porque esa noche murieron todos los pacientes que se habían quejado de los niños. Me acuerdo y aún sigo teniendo miedo. Hace 2 años me rompí el brazo en 3 partes. Tuve fractura del húmero sin lesión del nervio radial y sin exposición. Jamás me había roto un hueso y era mi segunda vez en el área de urgencias. Yo estaba muy asustada porque me tenían que operar. Recuerdo que cuando estaba en urgencias platiqué con un camillero. Él me tranquilizó mucho. Me dijo que se llamaba Rafael. Según recuerdo, así le llamaron. Y es que entre las largas siestas a veces no sabía de horas o de otras cosas. Jamás lo volví a ver después de esa vez. Y me enteré que en esa área nadie se llamaba así. Así es que me puse a preguntarle a las enfermeras si no conocían a ese camillero. Pero todas me decían que nadie en ese lugar tenía un nombre así. Solo una de ellas me dijo que Rafael es el nombre del arcángel que ayuda a curar enfermedades físicas, psicológicas y emocionales. Llámenle ironía, coincidencia o como le quieran llamar, pero esto me sucedió. Yo realicé mi servicio social en el Hospital de Enfermos Crónicos en Tepexpan, cuando aún se ocupaba la parte antigua del hospital. Recuerdo que estábamos en el servicio de medicina interna y solo teníamos un paciente que por la mañana iba a pasar a cirugía por pie diabético. Solo estábamos la enfermera de base y yo. Recuerdo que nos quedamos dormidas como a eso de las 3 de la mañana, ya que la paciente pues no necesitaba de muchos procedimientos. Como a eso de las 5 de la mañana, nos despertamos para sus medicamentos y cambiar sus sábanas. Cuando llegamos con ella, nos comentó que nos había estado llamando y que de pronto entró una enfermera con un uniforme muy blanco y muy limpio y le había proporcionado el cómodo que ella nos había estado pidiendo cuando nos estuvo llamando.
La enfermera de base y yo nos quedamos viendo y comentamos, pero si no hay ninguna enfermera, el de quirófano y los de cuneros son hombres y no había nadie con esas características. La señora comenzó a abrir los ojos y vimos la cara de que se estaba asustando mucho. Al día siguiente pregunté si ya habían pasado a la señora al servicio de cirugía, pero me comentaron que había pedido que la cambiaran de hospital. Se había asustado mucho con lo que habíamos dicho nosotras. Hace varios años mi hermano estuvo internado en el Centro Médico Siglo XXI por cáncer de próstata. Yo cubría a mi mamá los sábados para que ella pudiera ir a la casa a descansar, bañarse y comer un poco. En una ocasión no había camas disponibles y le tocó a mi hermano en la habitación para pacientes delicados, que estaba casi al final del pasillo. De hecho, era la última. Lo demás ya era pared. Recuerdo que estábamos platicando cuando de repente un carrito que llevaba horas parado al fondo del pasillo caminó hasta el marco de la puerta de la habitación de mi hermano y se detuvo en posición de dar vuelta para entrar. Los dos gritamos porque la estación de enfermeras estaba retirada de la habitación. Yo quería salir corriendo, pero estaba paralizada y pues ni cómo dejar a mi hermano solo ahí en la habitación.